Entonces, es una locura. Además, ese Producto Interno Bruto que tenemos, lo tenemos producto de inversión A ver, previa de la AFP, entonces... creo que no me entendiste. Y yo lo que te dije es que ya, lo que tenemos en este momento es que, y eso es lo más simple, que el 10% del sueldo se va a un fondo que lo maneja la AFP y toman esa plata y la invierten. Y funciona mejor que cualquier otro fondo En vez de hacerlo una empresa privada, ¿por qué no lo hace el Estado? Sin competir entre ellos. Porque, uno, este fondo funciona mejor que cualquier otro fondo de inversiones del planeta. No hay un fondo de inversiones mejor que la AFP en el mundo. Es decir, ¿quién me va a dar mejor rentabilidad en todo el planeta? La AFP chilena. Ojo, las AFP chilenas tienen la mejor rentabilidad del planeta en sus fondos. Entonces, no, el Estado chileno, manejado por Bachelet, Lagos, Piñera... Eso es el gobierno, nuevamente. Perfectamente se puede. El gobierno es el que controla el Estado, esa es la definición del gobierno. Entonces, el Estado manejado por Bachelet, Piñera, Lagos, lo que sea, va a mejorar la mejor rentabilidad del mundo. Me parece, no sé, no lo creo. Pero lo más importante es... A ver, pero ¿y por qué un empresario random? Porque esto es gente que yo ni siquiera sé sus nombres. ¿Por qué pasarle ciegamente mi plata a un fondo que dice A, B, C, que supuestamente son porcentajes de riesgo, pero que en la práctica hay gente que yo ni sé quién es? Ya, ni sé quiénes son. Versus pasivo, ya, pero mira. ¿Y por qué ellos hacen mejor trabajo que alguien en el Estado? Bueno, Luis Mesina y Riesco tenían una FP y quebraron porque la gente se dio cuenta que los hueones no tenían rentabilidad y se cambiaron de FP y los dejaron tirados y los hueones se fueron a quiebra. Entonces, no importa si los conocí o no, lo que importa, si tu FP no te da rentabilidad, te cambiáis. Y así han quebrado un montón de FP. En Chile llegaron a haber como 30 FP. Y eso fue porque todo el mundo quería ponerle FP porque son buenos. Los dueños, tú tenés razón, los dueños de la FP ganan mucha plata. El punto es que si tú tienes una mala FP, te vayas a la quiebra y termináis como resentido creando un movimiento contra las FP. Cuando en realidad tú mismo tenías una FP, lucraste de la FP y resulta que fuiste un inepto y no fuiste capaz de invertir bien los fondos de tu gente. Ya, pero ahí tú estás criticando directamente a Mesina, no a lo que te estoy diciendo yo. Estoy diciendo que si la gente no le gusta la rentabilidad que le está dando una FP, se cambia a la que le está dando mejor rentabilidad. La Modelo da una rentabilidad asquerosa y el año pasado le ganó a todas. Y esas son cosas que pasan, y la gente se va a la Modelo y después se va a otra. Y yo me cambié de FP por lo menos 4 veces. Oye, este weón, mira la rentabilidad que están sacando estos weones, mientras estos vagos de mierda no me están dando la misma rentabilidad. Pero mientras tanto ganaron toda esa plata y esa plata no la vas a recuperar, o sea, en la práctica da lo mismo, o sea... En la práctica a ellos no les conviene darte bajas rentabilidades porque pierden un cliente. Y ellos no ganan está lo mismo, si la gente ni sabe qué FP está... Ellos no ganan plata por las inversiones que hacen, ganan plata por las comisiones, es decir, por la cantidad de clientes que tienen. Y, eso y por las comisiones fantasma, que también existen. Las comisiones fantasma no las cobran las AFP. Si se sabe que ellos han sacado plata sin preguntarle a la gente. Sí, pero esa plata no va para ellos. Las comisiones fantasmas, que no son fantasmas, porque cualquiera que tenga una mínima noción de finanzas las conoce. Lo que pasa es que la gente en general no las conoce porque no somos todos magíster en finanzas. Yo no soy magíster en finanzas, pero estudié finanzas y conozco las comisiones. Cualquiera que te familiarice con el mundo de las finanzas, que para comprar en un mercado distinto del tuyo, tenés que usar intermediarios que te cobran una comisión. Esos intermediarios te cobran la comisión. La FP no se está echando plata al bolsillo cuando pasa la comisión. La FP lo que está haciendo es tomar parte de tu plata y pagarle al intermediario japonés, por ejemplo, para invertir en la bolsa japonesa. ¿Cómo yo sé que, y cómo sé yo de que el tipo, el dueño de la FP o los ejecutivos o lo que sea, al hacer esa transferencia o donde compran una inversión en el extranjero, no están obteniendo plata por eso, porque ese es el contacto? Porque se irían a la cárcel, porque los fondos de pensiones no les interesa. Están garantizados hasta en la Constitución como propiedad privada, y las personas que roban eso se van presas. Y no ha habido ningún caso probado, ni siquiera ningún caso llevado a la justicia respecto de los temas que tú estás planteando. Por lo tanto, tú me estás diciendo que pasa algo que nadie tiene ninguna evidencia que pase, nadie tiene ninguna referencia que haya pasado, y que si alguien tuviera una referencia que haya pasado o alguna o algo, tendría que presentarla ante la justicia para que esa persona se vaya a la cárcel. Pero si sabemos, puta, ¿cuántos años pasaron para que supiéramos lo que hacía Penta? ¿Cuántos años pasaron para que supiéramos lo que hace las colusiones? Puta, lo que hacía Penta no tiene nada de malo. No, pero es una forma de decirlo. Es lo que te estoy diciendo. Es que
tú me dices que esto de la FP, no, es que nadie lo ha descubierto, entonces no está pasando. Y yo te digo, esta cuestión perfectamente puede pasar. De hecho, la cuestión de las comisiones fantasma perfectamente puede ser un negociado entre el japonés, por decirlo, y el tipo que está haciendo la inversión, porque para ellos, como empresarios, el hacer una cuestión considerando las multas que tienen acá en Chile, da lo mismo, la cantidad de plata que va a ganar es enorme. No son multas, son cárcel. Y si es cierto que está pasando, porque puede ser cierto, si yo no te niego la posibilidad de que pase. Lo que yo te digo es que no hay evidencia, no hay antecedentes, no hay indicios, no hay ningún dato al respecto, y que la persona que lo hace está arriesgando la cárcel. Eso es lo que yo te estoy diciendo. No es una multa, es la cárcel. Si tú te robas plata, tomas plata de los fondos de pensiones para metértela al bolsillo, te vas a la cárcel. Mira, la cuestión es que, sinceramente, o sea, ¿de verdad le crees a la gente más corrupta del país? No sé quiénes son los más corruptos del país según tú. Estos dueños de las FP son los mismos que están metidos en las otras cosas. O sea, ¿de verdad crees que esta cuestión funciona limpia? ¿Qué otra cosa específicamente? Puta, la cuestión de las colusiones, pesca, el evadir impuestos. Las mineras. Evadir impuestos no es corrupción, cobrar impuestos es corrupción. Evadir impuestos es el legítimo derecho a la rebelión de los pueblos. Sí, claro, ya, sí, seguro. Pero ese es un problema de diferencia filosófica. Para mí, eso es violar la ley simplemente. Y se supone que, bueno, pero, se supone que pero salvar judíos en la Alemania. Salvar judíos. Sí, pero a lo que voy es que justo les conviene, cuando les conviene la cuestión es correcta y cuando no es rebeldía. O sea, yo estoy convencido, por algo mi canal se llama Capitalismo Revolucionario. Capitalismo es un sistema de rebeldía contra el Estado socialista, y yo creo que lo que hizo Penta no estuvo mal. Creo que ellos tienen derecho al 100% de la plata que ganan, y no al 70, ni al 60, ni al 40, ni al 80, sino al 100, porque ellos han hecho sus negocios y ellos han ganado ese dinero, si es que es de forma legítima. Si es de forma ilegítima, se tienen que ir presos, si es que la plata la robaron de alguna forma. Pero si ganaron esa plata, es suya, y si el gobierno les quiere sacar una tajada, encuentro súper legítimo que alguien le quiera hacer el quita al gobierno y evadir impuestos. Creo que esa es una diferencia filosófica en la que no vamos a llegar a un acuerdo. Pero el punto es que, volviendo al tema de la FP, incluso asumiendo de que ellos trabajan de manera limpia y pura, y que no les creo nada, que ellos trabajan de la manera más honesta y solamente obtienen plata por las comisiones, por el buen trabajo que hacen y bla, bla, bla. Pero aún así, el sistema está armado de tal manera que no tomó en cuenta todas las falencias que había, todas las situaciones, y en la práctica la gente está ganando pensiones miserables, incluso cotizando por lo debido por más de 30 años. Gente que gana casi 2 millones está teniendo pensiones de 300 lucas. Tomémosla en cuenta, hagamos un debate constructivo, económico, sobre cuáles son las falencias respecto a la aplicación del sistema, no al sistema, sino a la aplicación del sistema, es decir, a cuánto cotizan, las lagunas, los sueldos que son bajos, etcétera, y un montón de otros factores. Tomamos en cuenta todos esos factores, los ponderamos, buscamos soluciones y buscamos cómo hacer una regulación que funcione, considerando siempre que hay gente que se salta las regulaciones y viendo cómo lo vamos a hacer para que el sistema funcione, a pesar de que haya gente que se salta las regulaciones porque la ley perfecta no exista. Pero la gente tuvo 30 años para hacerlo y no lo hizo. Porque les convenía, porque era perfecto para ellos el negocio. La concertación tuvo 30 años para hacerlo y no lo hizo. Pero eso no tiene nada que ver con José Piñera. Mira, el tema... No, pero él como el creador del sistema tendría que haber creado las regulaciones. Lo que tú acabas de decir, que la gente tuvo 30 años para hacerlo y no lo hizo, es textual de lo que dijo José Piñera y que tú dijiste que estaba mal. No, pero a lo que voy es que él como creador del sistema tendría que haber creado los mecanismos para actuar en esos casos. Él tendría que haber tomado en cuenta esas cosas. O sea, es lo que le decía, ¿cómo se llama? Astorga, que le decía, oigan, pero ustedes tenían una situación de empleo extremadamente precaria, ¿por qué no lo tomaron en cuenta? Por ejemplo, lo único que lo que respondía era la carta. Por ejemplo, la carta que te decía una cifra que en la práctica está manejada, que está sesgada. Sí, la cifra está sesgada, está tomando en cuenta solamente los hombres que cotizaron más de 30 años, eso es cierto. Ahora mira, te voy a decir una cosa súper simple. Cuando el sistema se creó y hasta finales de los 90,
El sistema tenía una capital, no era capital, ¿cómo se llamaba esto? Era el encaje. Y el encaje era del 10%. Es decir, que los dueños de las AFP tenían que poner una plata en una bóveda, por decirlo de alguna manera, una plata equivalente al 10% del total de la plata que tenían ahorrados sus clientes, para que en casos de crisis esa plata ellos la ponen y les salvan el fondo a la gente. Eso lo sacó la Concertación, eso estaba en el sistema de José Piñera, y esa es una forma de arreglar el problema. Que Sí, si la gente... en eso estamos de acuerdo, en eso estamos Ya. completamente de acuerdo. Eso es una atrocidad que hizo Lago. Y es un asco. Entonces- Y seguramente lo hizo entonces porque Piñera sus sí había amigos tomado en empresarios se lo pidieron. Entonces José Piñera se había tomado en consideración esas cosas. Había creado un fondo, o sea, un fondo de encaje del 10%, que si quedaba la cagada, por lo menos te rescataba el 10%. El punto es que él no usó ese argumento. Por ejemplo, ese argumento que me dices tú, ¿sabes qué? Ese argumento es bueno. Podría decírtelo. Si lo estudiáramos más el tema, podríamos decir, ya sí, ¿sabes qué? Te doy la razón con ese punto. Pero el problema es que ese no fue el punto de José Piñera. El punto de José Piñera es que yo tomé en cuenta todo esto, así que las pensiones son buenas. Mira. Ahora, sin ese es el defender a argumento. Lagos, para decir un tema, para matizar un poco eso, en un momento dado se tuvo que bajar y posteriormente eliminar ese encaje, porque los fondos de pensiones habían crecido tanto y eran tanta plata que el fondo de encaje hacía imposible montar una nueva AFP. Entonces lo que hacía era eliminarla, se construía como una barrera de entrada y eliminaba la competencia y generaba incentivos para la colusión. Entonces lo eliminaron con buenas intenciones, digamos. La intención de eliminarlo era que pudieran haber más AFP, porque como los ahorros eran tan altos que tú para montar una AFP tenías que tener el 10% de eso, y era mucha plata. Entonces era una cuestión que nadie tenía la plata para montar una nueva AFP, nadie, ni siquiera el buen más rico del mundo podía montar una nueva AFP, porque la cantidad de plata que tenía que poner de encaje era gigantesca, estratosférica. Entonces primero se bajó al 2% y después se eliminó. La intención no era mala, pero después justo vino la crisis subprime y comprobaron que tal vez habría sido mejor tener menos competencia y tener el encaje. Oye, y voy a hacer una acotación igual media... Tiene las mechas, pero si vemos la posibilidad de sacar plata de personas que realmente no hacen nada actualmente por el país, sacarle un poco de una tajada a la plata que recibe la Fuerza Armada, para potenciar las pensiones de las personas que son civiles. Podría ser una opción viable, pues, weón, porque León. a fin de cuentas, mira, piensa, los locos trabajan 20 años tirándose la wea en no sé, en el ejemplo de los milicos. No voy a decir los carabineros porque los carabineros sí pelan la raja. Los carabineros, los milicos. Están todo el año tirándose la wea, jugando la guerra y no hacen ni una wea. Están 20 años y tienen una pensión después de... O sea, sí 400 hacen lucas. cosas, pero... Pero Ya. yo los quiero invitar, no voy a dar la respuesta a esto porque es súper larga, voy a invitarlos a todos a ver mi video ¿Por qué las Fuerzas Armadas y de Orden deben ingresar al sistema AFP? Donde explico todo el tema de la cantidad enorme de plata que se pierde en tener a los militares en un sistema de reparto extractivo, porque se reparte solamente el 10% de reparto y el otro 90% son impuestos que pagamos nosotros. Y de las ventajas que eso tendría incluso para los sueldos de los uniformados, que mejorarían bastantemente si los uniformados dejaran ese sistema retrógrado en sus filas. Y es cierto, de ahí podría disminuirse también el presupuesto militar y obtener más dinero para un pilar solidario mucho más fuerte. Eso es cierto. Y Ya, estoy en totalmente eso de estamos de acuerdo acuerdo. que no deberían haber dos sistemas de pensiones, todos deberíamos tener el mismo porque somos todos chilenos y no porque uno lleva un uniforme va a tener un sistema de pensiones privilegiado donde más encima se basa en el expolio y en el robo al resto de los ciudadanos. Sí, en eso podemos estar de acuerdo. Mira, yo personalmente no estoy de acuerdo con que sigan existiendo las AFP. Yo creo que debería ser un sistema estatal. Y en eso probablemente no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo que debería haber un sistema que rija para todos. Puede ser, qué sé yo, que los militares por el hecho de que arriesgan la vida, acá ya prácticamente no pasa, pero porque en teoría si Chile entrara en guerra, ellos son los que tienen que tirarse a morir, y que pudieran tener, qué sé yo, algún bono de jubilación, lo que sea, dependiendo de si participaron en batalla o alguna cosa. No, pero eso tampoco claro, es cierto. Amigo, eso tampoco es cierto. Si el Chile entra en guerra,
lo primero que se hace es reclutar a un montón de gente que no es militar. El primer paso es sí, reclutar y sí, hacer sí, instrucción porque básica estamos a todos los buenos que están entre 18 y 40 años. Creo que Y es por eso, Sí, 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 y por eso nosotros hacemos el servicio militar, pues, weón. los del servicio, claro, sí. Entonces, aún menos probable que se les dé bonos de... Ya, pero, pero volviendo al... era el asunto de que, qué sé yo, los soldados, porque a la larga, qué sé yo, si entran en guerra y pasa un año, pasan 2 años, los soldados, que son gente que ya tiene instrucción y que está ahí en los milicos, esa gente sí es la que va a combate. Pero volviendo al punto, y debería reducirse el presupuesto militar y qué sé yo, y que deberían tener un mismo sistema para los dos. En eso estamos completamente de acuerdo. Es que el No ni de tirar las mechas, 70%, pues, weón. el 70% del presupuesto militar se va a pensiones, el tema de remuneración. El 70% de las remuneraciones militares son pensiones. Entonces, digamos que los militares que están jubilados le están quitando, en el fondo, el sueldo a los que no están jubilados. Los pacos ganan menos que el mínimo, los rasos ganan menos que el sueldo mínimo. Y eso pasa por el sistema de pensiones de mierda que tienen. Si pudiéramos traspasar las Fuerzas Armadas al sistema de capitalización individual, entonces dejarían de depender del presupuesto. Y tú les haces cotizar en vez del 10, el 20, porque los buenos trabajan 20 años pero tienen pega segura, entonces van a tener el equivalente a una persona normal de 40 años de jubilaciones. Y les puedes subir el sueldo y bajar el presupuesto al mismo tiempo. Y les puedes duplicar el sueldo y bajar un 20% el presupuesto militar, sobre todo en temas de remuneraciones. Entonces, eso sí se puede hacer. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que ellos jubilan antes también, así que el cálculo no sé cómo se hace, pero... El cálculo se hace es súper simple, te lo acabo de dar. Los buenos cotizan el 20 en vez del 10, y como trabajan 20 años seguro, con cotizaciones seguras, los 20 años van a tener el equivalente a 40 años de cotización del resto de la gente. Ajá. Ya, no, en eso podemos estar de acuerdo, y de hecho suena como un buen sistema. El asunto de reducir, de aumentarle el sueldo, podría aumentarse el sueldo a buena parte de los militares, pero reducirle definitivamente ¿cómo se llama? Las pensiones, al meterlos al sistema, a un sistema común, al sistema común que tiene el resto, porque tendríamos que definir cuál va a ser, ¿cómo se llama? Y claro, ahí el nivel de las pensiones dependería de, ¿cómo se llama? Oigan, les vamos a aumentar los sueldos, pero les vamos a reducir, les vamos a cambiar de sistema, así que si quieren tener buenas jubilaciones, vamos a borrar. Podría tener sentido. Si en Chile ponen un sistema de reparto, yo hago lo mismo que hizo Irwin Chief en Estados Unidos y yo muero en la cárcel en huelga de hambre negándome a pagar mi cotización. Eso te lo digo súper firme. Estoy totalmente contra un sistema de expolio y de robo. Y de verdad, estoy dispuesto a morir en huelga de hambre en la cárcel con tal de no pagar ni una sola cotización a un sistema injusto de reparto. Yo considero que el sistema... Bueno. Cabrón. El desvelado tengo entendido, ¿no? Sí, el desvelado. Sí, realmente confundo. El desvelado dice una consulta ignorante. Si tú pierdes las AFP también. Ya no, pues, solamente pierdes tú. Sí, pero eso da lo mismo, porque en el fondo la AFP no tienen nada que ver con... La idea de separar a la AFP de los fondos de pensiones era que cuando un funcionario de la AFP se robara plata del fondo de pensiones, fuera fácil de investigar y meterlo preso. Por eso la plata de la AFP y la plata que tú tienes en la AFP y la plata que es de la AFP están completamente separadas. Entonces, claramente, no baja porque son totalmente independientes una de la otra. Lo que sí es cierto es que podría establecerse un sistema de castigo a través de la disminución o eliminación de cotizaciones en los meses en los que la AFP no tenga rentabilidades positivas. Y estaría de acuerdo yo con establecer una medida así. Creo que esté bien que las AFP no pierdan cuando tú pierdes, pero no estaría bien que las AFP participaran del mismo riesgo que participas tú, porque eso implicaría mezclar las platas y al mezclarlas sería fácil de que las AFP se echaran la mano al bolsillo de tu plata. Y yo desconfío de ellos igual como desconfían ustedes. Ahora no. Ok. En eso podemos... Como regulación, en lo personal, yo insisto, yo sigo abogando porque el sistema de por sí ya está podrido y que sería mejor volver a uno que sea de manejo estatal, pero sí, como regulación, como idea de regulación me parece bien. Sí, una cosa que igual creo que
que al tiro vuelve el red, que lo voy en la casa. Bueno, bueno, el tema, cabro, es que, bueno, esto obviamente, probablemente no lo escuchen, no lo sé, pero el tema es que harta gente está diciendo, no, aquí aquí ganó tal, ganó cual. El tema no es de ganar o perder, el tema es de plantear puntos de vista. Y como dijo, por ejemplo, Par de Chancho, ninguno de los dos quiere admitir que este es un debate ideológico donde las cifras son secundarias. Aquí no se... Pero bueno. Es Aquí, cierto, es un debate ideológico. aquí no se... Si fuera un tema claro, de cifras, aquí yo no no- se... Si fuera un tema de cifras, yo no estaría dispuesto a morir por esto. No es un tema ideológico. O sea, no es un tema de cifras, Aquí- es un tema aquí- ideológico completamente. Aquí el tema, claro, aquí el tema no es, por ejemplo, que Sebastián convenzca al reviewer random de pensar algo o que el reviewer random o viceversa, sino aquí es plantear la idea y esto quiero que dejarlo claro a la gente que nos está escuchando. Y aparte hay una gran diferencia, o sea, yo desde el principio partí mencionando que soy alguien, podría decir que soy como el ciudadano común y corriente que se informa y tengo algunos conocimientos respecto a distintos temas y tengo una posición y tengo argumentos para establecer esa posición, pero obviamente no estoy tan metido en los temas como sí lo puede estar Sebastián. Es evidente que él tiene mucho más estudios al respecto y aunque yo no esté de acuerdo, no puedo desmentir el que él obviamente está mucho más preparado para discutir estas cosas que yo. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.